y la verdad que Pepsi no quiere que sepas. Pepsi inició como una copia de Coca-Cola y hasta intentó venderse a Coca-Cola 3 veces. Coca-Cola lo rechazó varias veces, así que Pepsi tuvo problemas y se declaró en bancarrota 2 veces. Y sin embargo, avanzando hasta el día de hoy, PepsiCo genera alrededor de $80 mil millones en ingresos al año, más del doble que la empresa Coca-Cola. Verás, Pepsi ya no es solo un negocio de bebidas, son un imperio enorme con más productos de alimentos y bebidas de los que imaginas. Lay's, Gatorade, Cheetos, Aquafina, Tropicana, Quaker Oats, Mountain Dew, Doritos. PepsiCo tiene muchísimas marcas. Pepsi incluso compró grandes cadenas de comida rápida como Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut. Negociaban la compra de una gran flota de buques de guerra de la Marina. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó Pepsi de la bancarrota a la dominación global? De comienzos humildes a un conglomerado controvertido con sangre en las manos. Bienvenidos a la historia insana de Pepsi. La historia de Pepsi inicia con Caleb D. Bradham, nacido en 1867. Caleb creció en un pequeño pueblo agrícola de Carolina del Norte. Su padre era comerciante local, aunque su familia tenía mucho dinero. Y gracias a esto Caleb pudo recibir la mejor educación y se fue a estudiar para ser doctor en la Universidad de Carolina del Norte. Pero su padre tuvo problemas financieros y ya no pudo pagar la colegiatura, por lo que Caleb tuvo que dejar la escuela. A pesar de esto, cuando regresó a su pequeño pueblo, los habitantes lo trataron como si realmente fuera un doctor calificado, porque no había otro doctor disponible en kilómetros a la redonda. Caleb daba consejos médicos y trabajaba como maestro para ahorrar dinero. En 2 años ahorró lo suficiente para regresar a la universidad, pero ya no quería ser doctor. Quizá por años ayudando a residentes con problemas médicos, Caleb decidió ser farmacéutico en lugar de doctor. Así que después de graduarse en 1892 a los 25 años, Caleb Bradham compró un edificio en New Bern, Carolina del Norte, para abrir la farmacia Bradham. En ese tiempo, las farmacias como esta eran increíblemente populares y eran un lugar donde los locales realmente se reunían y socializaban. La gente solía sentarse en la barra para platicar y disfrutar bocadillos y bebidas frías. La mayoría de las farmacias tenían una fuente de sodas donde preparaban refrescos mezclando agua carbonatada con el sabor elegido por los clientes. Había cientos de jarabes de sabores como naranja, uva, rosa y más. Caleb era muy sociable y, al abrir su farmacia, pronto se hizo amigo de casi todos en el pueblo. Ese mismo año en que Caleb abrió su farmacia, en 1892 se fundó la compañía Coca-Cola en Atlanta, Georgia. Habían creado un jarabe de cola que se vendía en los mostradores de las farmacias. Pronto Caleb Bradham conoció la Coca-Cola y notó su gran potencial. Inmediatamente se volvió una opción popular entre los clientes al decidir qué pedir en la fuente de sodas. Pero Caleb creía que el problema era que el fundador de Coca-Cola había añadido químicos adictivos a la receta. Así que Caleb tuvo la idea de hacer su propia versión muy similar del jarabe de cola, pero dejando fuera los ingredientes que consideraba dañinos. Caleb quería crear una bebida saludable que aliviara la indigestión, pero con el mismo sabor a cola que a todos les gustaba. Y así, el jarabe de cola de Caleb era una mezcla de sabores naturales como caramelo, aceites raros y extracto de jugo de frutas. Una vez que Caleb decidió la fórmula, empezó a ofrecerla como un nuevo sabor en la barra de sodas de su farmacia y animó a sus amigos a probarla. Los lugareños llamaron a su refresco la bebida de Brad, por el apellido de su creador, Caleb Bradham. Durante 5 años, los lugareños pedían la bebida de Brad en la fuente de sodas porque les gustaba su sabor. Después de años de escuchar a los lugareños decirle lo buena que era, Caleb finalmente reunió la confianza para intentar vender su producto en otros lugares. Para ese entonces, Coca-Cola estaba creciendo enormemente en éxito, y Caleb sabía que había una demanda de más bebidas de cola en el mercado. En 1898, cambió el nombre de su producto a Pepsi Cola. La palabra Pepsi viene de la palabra griega pepsis, que significa digestión, porque en este punto Caleb todavía creía que enfocarse en el aspecto de la salud iba a ser clave. Sin embargo, lo que en realidad era más popular era el sabor. Pronto, Caleb vendía barriles de jarabe de Pepsi para surtir fuentes de sodas en todo el país. Durante años, Caleb preparó Pepsi Cola en la trastienda de su farmacia, y en 1903 fundó oficialmente la compañía Pepsi Cola. Cerró su farmacia para poder enfocarse completamente en Pepsi. En el primer año como una empresa registrada, vendieron más de 8,000 galones de jarabe. Caleb reinvirtió sus ganancias en publicidad en periódicos locales, lo que impulsó aún más el crecimiento de la marca.
En 1904 las ventas superaron los 20,000 galones y Pepsi se volvió demasiado grande para operar desde la farmacia. Caleb adquirió un edificio más grande para fabricar más Pepsi. También se asoció con empresas embotelladoras que querían ser parte de la franquicia de Pepsi, lo que permitió que Pepsi se vendiera en botella y no solo como jarabe, sal o en fuentes de soda. En 1910, Pepsi-Cola colaboraba con 250 embotelladoras en 24 estados. En 1915, los activos de Pepsi-Cola superaban $1 millón. Caleb Braddon compró una casa grande para su familia y era tan popular que la gente lo animaba a postularse como gobernador de Carolina del Norte. Caleb había triunfado en todo, pero todo cambió tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, el azúcar subió mucho por las raciones estrictas. Antes de la guerra, el azúcar costaba 5 centavos la libra. En el racionamiento subió a 22 centavos. El precio parecía subir cada mes. Así que Caleb asumió que el precio seguiría subiendo y decidió invertir grandes cantidades de dinero en acumular más azúcar. Si su teoría era correcta y el azúcar seguía subiendo, todo lo que había comprado valdría mucho pronto. También podría producir su bebida mucho más barato que cualquier competidor que tendría que pagar precios mucho más altos por su azúcar. Sin embargo, la teoría de Caleb estaba completamente equivocada. 6 meses después, el precio del azúcar cayó a 3 centavos por libra, volviéndose más barato que antes de la guerra. Para empeorar las cosas, la mayoría de las fábricas en Estados Unidos tuvieron que dar prioridad a la fabricación de productos para el esfuerzo de guerra. Pepsi redujo de 250 a solo 2 fábricas embotelladoras, lo que limitó drásticamente sus ventas. Básicamente, Caleb había gastado más en azúcar de lo que la empresa podía ganar. No podían usarla toda y el precio era mucho menor de lo que él pagó. Todo se salió de control y en 1920 Pepsi-Cola se declaró en bancarrota. Caleb tenía 53 años en ese momento y tuvo que vender todos los activos restantes de la empresa, como la marca registrada de Pepsi y la fórmula de la bebida. Y así Caleb regresó a su antigua carrera como farmacéutico. Para 1934 Caleb había muerto. Y así el creador original de Pepsi nunca llegó a ver el éxito increíble que su empresa tendría poco después. Tras comprar lo que quedaba de Pepsi, los nuevos dueños intentaron durante 8 años aumentar el valor del negocio. Luego la bolsa se desplomó en 1929 y la situación económica se volvió sombría. En este punto, Pepsi solo tenía una planta embotelladora en Richmond, Virginia, y no estaban logrando obtener ganancias. Así que Pepsi se declaró en bancarrota por segunda vez y se vieron obligados a vender Pepsi a la compañía de dulces Loft en 1931. Así que Pepsi ya se había declarado en bancarrota 2 veces con 2 dueños diferentes y ahora había pasado a manos de un tercer dueño diferente. Para Coca-Cola, principal rival de Pepsi, la situación era mucho mejor. Mientras Pepsi luchaba en la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, Coca-Cola consiguió un contrato con el gobierno de Estados Unidos para vender su bebida en el extranjero. Y así se habían estado expandiendo por todo el mundo. Por supuesto, los nuevos dueños de Pepsi estaban desesperados por recuperar su inversión. Al ver el éxito de Coca-Cola, creyeron haber hallado la solución: vender Pepsi a Coca-Cola. En las décadas de 1920 y 1930, Pepsi intentó venderse 3 veces a Coca-Cola, pero siempre fue rechazada. En retrospectiva, imagina cuánto dinero podría haberse ahorrado Coca-Cola si hubiera comprado a sus futuros mayores rivales cuando tuvo la oportunidad. En ese momento nadie creía que Pepsi pudiera cambiar su suerte. Así que cuando Coca-Cola rechazó la oportunidad de comprar Pepsi en 3 ocasiones distintas, eventualmente los dueños de Pepsi, la compañía de dulces Loft, se dieron cuenta de que necesitaban intentar encontrar otra manera de salvar el negocio. Una de sus primeras grandes decisiones fue usar botellas recicladas de cerveza para ahorrar en producción. Podían vender una botella de 12 oz de Pepsi por solo 5 centavos. Eso era el doble de la cantidad de refresco que se ofrecía en una botella de Coca-Cola por el mismo precio. Recuerda, la Gran Depresión todavía estaba ocurriendo en ese momento, así que la gente buscaba ahorrar dinero de cualquier manera posible. Así que comprar Pepsi en lugar de Coca era una elección obvia para mucha gente, ya que recibían el doble de cantidad. La siguiente decisión importante de Pepsi fue su gran inversión en campañas publicitarias, ya que esto realmente ayudó a que la empresa despegara. Había anuncios espectaculares, escritura en el cielo, una tira cómica y una melodía popular en la radio. El jingle de Pepsi-Cola para radio duraba 15 segundos, por lo que era más barato que un anuncio típico de 60 segundos. Así, Pepsi pagó a más estaciones de radio en todo Estados Unidos para repetir los anuncios hasta que la gente recordara la melodía. Sin embargo, ahora que la compañía Pepsi estaba creciendo en popularidad,
Coca-Cola obviamente no estaba contenta de perder negocio ante Pepsi, así que en 1938 Coca-Cola llevó a Pepsi-Cola a los tribunales por infracción de marca registrada debido al uso de la palabra cola. Obviamente Coca-Cola había sabido del nombre de Pepsi-Cola durante años, pero no se habían molestado en demandarlos hasta ahora porque hasta este momento no pensaban que Pepsi fuera una amenaza. Pronto quedó claro que Pepsi afectaba las ventas de Coca-Cola. En la corte, Coca-Cola acusó a Pepsi de infringir su derecho de autor, y Pepsi dijo que Coca-Cola buscaba un monopolio ilegal en la industria de las colas. Pepsi-Cola logró conservar su nombre, aunque luego lo redujeron a Pepsi. Sin embargo, se avecinaban problemas para Pepsi. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Tras el racionamiento de azúcar en la Primera Guerra Mundial, parecería que otra guerra sería otro problema para Pepsi, pero esta vez idearon un plan ingenioso para mantenerse en el negocio. Pepsi cambió sus colores a rojo, blanco y azul para mostrar patriotismo. Pepsi lanzó la campaña Tu hombre en servicio, instalando cabinas en Estados Unidos para que soldados grabaran mensajes gratis a sus familias. Esto generó buena voluntad y patriotismo hacia Pepsi. Luego, durante la década de 1940, Pepsi también tomó la exitosa decisión de dirigir su bebida a la comunidad afroamericana y contrató a un equipo de ventas y mercadotecnia completamente afroamericano para crear los anuncios. Esto fue enorme porque la mayoría de los competidores de Pepsi solo mostraban a personas negras en forma de estereotipos. Así que la comunidad afroamericana era un enorme mercado sin explotar que la mayoría de las otras marcas estaban ignorando. Gracias a estas exitosas campañas, Pepsi salió de la Segunda Guerra Mundial más fuerte que nunca. Apenas estaban comenzando. En 1950, Pepsi contrató a Alfred Steel como director general. Esto fue controversial, ya que él era ex vicepresidente de Coca-Cola. Y así, Alfred era un experto en lo que se necesitaba para hacer exitosa a una compañía de refrescos de cola, y rápidamente hizo varios cambios en la marca Pepsi. Le gustaba enfocarse en campañas publicitarias y grandes promociones de ventas. Incluyó mujeres atractivas y glamorosas en los anuncios de Pepsi. Alfred Steel estaba casado con la actriz Joan Crawford, por lo que la llevó como modelo de Pepsi. Como ella era una de las figuras más importantes de Hollywood, su respaldo como celebridad a los productos impulsó enormemente las ventas. Alfred también impulsó un nuevo logotipo y eslogan. Rediseñaron por completo una botella en espiral, lo que hizo que la bebida se viera más elegante. Las extensas campañas publicitarias y los cambios de marca de Alfred ayudaron a que Pepsi superara su imagen de refresco para gente pobre, que algunas personas asociaban con Pepsi. También implementó cambios internos, otorgando autonomía a equipos de Pepsi para proponer ideas nuevas. Estos cambios elevaron las ventas de Pepsi de 1.6 a 11.5 millones de dólares entre 1950 y 1958, ¿no? Alfred Steel es recordado por ser uno de los directores generales más exitosos en toda la historia de Pepsi. Sin él, la marca quizá no sería lo que es hoy. Su carrera fue corta. Murió de un ataque al corazón en 1959. Era hora de que Pepsi tuviera un nuevo líder y el puesto fue para Don Kendall, quien había trabajado siempre en la empresa. Escaló en la empresa de vendedor de jarabes a presidente de Pepsi y director general. Una de sus primeras decisiones sorprendió. Don llevó Pepsi a la Unión Soviética. Era un gran mercado, además Coca-Cola aún no lo había penetrado. Esto se debía principalmente a que ocurrió durante la Guerra Fría. Existía el Comité de Actividades Antiestadounidenses encargado de evitar que empresas estadounidenses tuvieran relación con la Unión Soviética. Eso cambió en 1959 cuando el presidente Dwight Eisenhower quiso mostrar la cultura y beneficios del capitalismo estadounidense a la Unión Soviética. Y así organizaron la Exposición Nacional Estadounidense de 1959 en Moscú. El nuevo líder de Pepsi, Don Kendall, vio esta exposición como una gran oportunidad para introducir Pepsi en la Unión Soviética. Y tenía razón. Hay una foto del ex líder soviético probando Pepsi por primera vez en esta exposición. Tras esta exitosa introducción en la exposición, Pepsi logró un acuerdo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para ser la primera marca estadounidense vendida en la Unión Soviética. Sin embargo, había un gran problema. Debido a los controles que el Kremlin imponía sobre su moneda en ese momento, el rublo soviético en realidad era ilegal comerciar su moneda a nivel global, lo que significaba que literalmente no existía un mercado internacional de cambio para el rublo, y por lo tanto era esencialmente inútil fuera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pepsi no quería quedarse con ganancias que no pudiera sacar de la Unión Soviética, así que en lugar de vender Pepsi a la Unión Soviética por dinero en efectivo,
acordaron usar un sistema de trueque. Durante años, Pepsi aceptó vodka Stolichnaya como pago. Pepsi obtuvo los derechos exclusivos para distribuir este vodka en Estados Unidos, así que básicamente la Unión Soviética recibía concentrados de Pepsi, y a cambio Pepsi obtenía vodka ruso, que podía vender en Estados Unidos y así obtener dólares estadounidenses. Esta solución beneficiaba a ambos. Pepsi vendía en la Unión Soviética y evitaba el problema de la moneda, y por un tiempo todo estuvo bien. Hasta 1979, cuando Pepsi ya no logró vender suficiente vodka para que el trato fuera viable. Por eso debían buscar algo más que pudieran recibir de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, idealmente algo más valioso para que Pepsi lo vendiera rápido por dólares. Se cuenta que en 1989, el gobierno soviético pagó a Pepsi con una flota de buques de guerra fuera de servicio. La idea era que Pepsi ganara dinero vendiendo los barcos como chatarra. El New York Times informó que PepsiCo compró a los soviéticos 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. Se están revendiendo como chatarra. El jefe de Pepsi luego bromeó con el asesor de seguridad nacional de George Bush. Estamos desarmando a la Unión Soviética más rápido que ustedes. Por el acuerdo de buques de guerra valuado en cientos de millones de dólares, surgieron notas diciendo que Pepsi fue brevemente la sexta fuerza militar más grande del mundo antes de vender los barcos como chatarra. Sin embargo, esto en realidad no es cierto. Aunque que Pepsi tuviera su propia flota naval llevaría el significado de las guerras de las colas a otro nivel, la verdad es que, aunque Pepsi consideró este acuerdo de buques de guerra, no lo llevaron a cabo. En su lugar, hicieron un nuevo acuerdo para que la Unión Soviética construyera barcos de carga comercial para Pepsi, los cuales podrían vender o alquilar. Y, irónicamente, todo esto resultó completamente irrelevante de todos modos, ya que el plan se vino abajo cuando, unos meses después, la Unión Soviética colapsó en 1991. Sin embargo, Pepsi siguió siendo una gran presencia en Europa del Este. De hecho, Rusia fue uno de los pocos países donde Pepsi vendió más que Coca-Cola. Con los años, Pepsi amplió su presencia en Rusia. En 2008, PepsiCo compró la mayoría de acciones del mayor fabricante de jugos de Rusia y luego adquirió Wimbledon Foods, convirtiéndose en el mayor fabricante de alimentos y bebidas en Rusia. En 2022, tras la invasión de Ucrania por Rusia, Pepsi dejó de fabricar en ese país. Así, la inusual relación de décadas entre Pepsi y Rusia terminó. Con los años, Pepsi dejó de conformarse solo con vender bebidas. Querían entrar al mercado de botanas, ya que sabían que su cliente objetivo compraba refrescos y botanas juntos en la tienda. Eran productos complementarios, y si Pepsi vendiera los dos. Pero en lugar de empezar desde cero en un nuevo mercado, en 1965, Pepsi se fusionó con la compañía de botanas Frito-Lay, y juntos se convirtieron en una nueva corporación llamada PepsiCo. Las dos marcas ya sumaban ventas de más de 500 millones de dólares. En menos de 5 años juntos, PepsiCo logró $1,000 millones en venta. La fusión de Pepsi y Frito-Lay fue exitosa, pues al unirse como gran corporación, lograron expandirse rápidamente y combinar recursos para crecer globalmente. Lo interesante es que solo unos años antes, en 1961, la compañía Frito y la compañía H.W. Leland eran dos negocios separados que se fusionaron para formar la compañía Frito-Lay. Solo 4 años después se unieron con Pepsi y formaron PepsiCo. Y todo esto realmente solo ilustra cómo funciona en realidad el mundo de los negocios. Dos empresas exitosas se fusionaron para crear una compañía más poderosa, capaz de superar o adquirir a la competencia menor. Así es como se forman los conglomerados, por eso hoy quizá te sorprenda cuántas marcas son propiedad de PepsiCo. Lay's, Gatorade, Cheetos, Aquafina, Tropicana, Quaker Oats, Mountain Dew, Doritos, Cap'n Crunch, Rockstar y muchas más. Es difícil ir de compras sin comprar algo de PepsiCo. Además de liderar en alimentos y bebidas, PepsiCo compró 3 de las 10 mayores cadenas de restaurantes en Estados Unidos: Pizza Hut, Taco Bell y Kentucky Fried Chicken. Al comprar estos restaurantes, les exigieron servir solo bebidas de Pepsi en sus máquinas de refrescos. Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken vendía Coca-Cola, pero tras su venta a PepsiCo tuvo que cambiar a Pepsi. Irónicamente, esta estrategia de adquirir restaurantes de comida rápida les salió un poco contraproducente. La industria era muy competitiva y desvió muchos recursos de PepsiCo de sus productos más rentables. El mayor problema fue que, al asociarse con algunas cadenas de comida rápida,
las rivales dejaron de vender Pepsi. Por ejemplo, toma una cadena como Pollo Popeyes. Si vendieran Pepsi en sus restaurantes, estarían apoyando a Kentucky Fried Chicken, ya que Pepsi era dueña de Kentucky Fried Chicken. Así que básicamente la idea de PepsiCo de ser dueña de restaurantes de comida rápida para aumentar las ventas de sus bebidas realmente no estaba teniendo el efecto deseado. Y por eso separaron todos sus principales restaurantes en una compañía aparte. Así que técnicamente PepsiCo ya no es dueña de ellos. Aún así, PepsiCo siguió intentando expandirse a otras industrias. Pepsi llegó a comprar Wilson, la empresa de artículos deportivos. Sin embargo, tras algunos años notaron que estas adquisiciones eran una distracción y retomaron el enfoque en bebidas y snacks. Las ganancias de PepsiCo siguieron creciendo y todo iba bien. Pepsi no imaginaba que causaría uno de los peores desastres de marketing, debiendo miles de millones de dólares y enfrentando graves consecuencias. En 1992, Pepsi organizó en Filipinas el concurso Fiebre del Número. Imprimieron números en cada tapa de botella de Pepsi que iban del 001 al 999. Cada noche anunciaban un número ganador en las noticias. Si tenías una tapa de Pepsi con ese número, la cambiabas por un premio. La mayoría de los premios eran pequeños, pero había un gran premio de $1 millón de pesos, equivalente a $50,000 más, de 600 veces el salario mensual en Filipinas entonces. No hace falta decir que ganar ese premio sería una cantidad de dinero que cambiaría la vida por completo para el filipino promedio. El concurso se hizo muy popular. En Filipinas, cerca de la mitad de la población participaba en el concurso recolectando tapas de Pepsi. Pero no solo la gente compraba más Pepsi para tener la oportunidad de ganar, algunos incluso buscaban en las calles o revisaban la basura tratando de encontrar tapas de botellas que hubieran sido tiradas por si alguna de ellas tenía un número ganador. Ahora, obviamente Pepsi tenía un presupuesto para esta campaña, así que la idea era que tenían un sistema computarizado para determinar qué números imprimir en las tapas de las botellas. De esta manera podían asegurarse de que solo 2 tapas fueran impresas con el número del gran premio de $1 millón de pesos. Solo 2 personas podían ganar el gran premio, y Pepsi controlaba cuánto dinero regalaba en toda la campaña. Y la campaña funcionó de maravilla. Las ventas de Pepsi aumentaron enormemente en el país porque todos querían tener la oportunidad de ganar. Pepsi vio que funcionaba tan bien que extendió el concurso 5 semanas más. Sin embargo, aquí es donde comenzaron los problemas. El sistema informático que estaban usando para determinar qué números imprimir en las tapas de las botellas no había sido diseñado para que la competencia durara tanto tiempo. Y así, extender la competencia de repente causó una falla que tendría consecuencias muy drásticas. El 25 de mayo de 1992 anunciaron que el número 349 ganó $1 millón de pesos. Recuerda, debían ser 2 personas con el número ganador en la tapa de la botella. Sin embargo, en lugar de solo 2 ganadores como esperaba Pepsi, debido a este error, imprimieron más de 600,000 tapas de botella con el número 349. Como imaginarás, al anunciar el número ganador, miles en todo el país celebraron creyendo haber ganado $1 millón de pesos. Muchas personas vivían en pobreza extrema, y esto cambiaría todo para ellas. Sus dificultades terminaron. La gente empezó a hacer fiestas en las calles, y cientos comenzaron a llegar a la fábrica de Pepsi para reclamar su premio. Afuera era un caos y la policía tuvo que llegar. Mientras tanto, los ejecutivos de Pepsi entraron en pánico y buscaban qué hacer. Si realmente le pagaban a todos los que tenían la tapa ganadora la cantidad que se les debía, le costaría a Pepsi más de $30,000 millones estadounidenses, literalmente llevaría a la bancarrota a la empresa. Así que, en su lugar, anunciaron que el número ganador fue un error, pero como gesto de buena voluntad, dijeron que a todos los que tuvieran una tapa con el número 349 se les ofrecerían 500 pesos. Esto era aproximadamente $18. Gran decepción frente a los $50,000 que creían haber ganado. Como puedes imaginar, la gente estaba muy enojada y muchos empezaron a amotinarse en las calles. Lanzaban cócteles Molotov por las ventanas de la fábrica de Pepsi y atacaban camiones. Estos disturbios causaron varios heridos y 5 muertos. La coalición 349 demandó a Pepsi, pero esta solo pagó una multa de 150,000 pesos, una cantidad insignificante comparada con los millones de dólares que ganó con la campaña. Para muchos, se veía como una enorme corporación multimillonaria que le daba a la gente en situación de pobreza un destello de esperanza y luego se lo arrebataba.
Para aumentar la controversia, algunos periódicos informaron que un testimonio policial afirmaba que Pepsi contrató mercenarios para bombardear sus propios camiones y culpar a la coalición 349, dañando su imagen en el tribunal. Pepsi lo niega y quizá el oficial de policía esté equivocado. Aún así, este incidente es una parte muy oscura de la historia de Pepsi. Pepsi cometió un error genuino, pero su negligencia tuvo consecuencias reales. Y esta no fue la única vez que Pepsi tuvo problemas por organizar un concurso defectuoso. En 1996, Pepsi lanzó una campaña para canjear puntos por premios de su catálogo. Podías ganar puntos comprando productos Pepsi o comprar puntos por 10 centavos cada uno. En el comercial del concurso afirmaron que por 7 millones de puntos podías ganar un Jet Harrier. Esto llamó la atención de John Lenars, estudiante de negocio. Un Jet Harrier costaba 23 millones de dólares y John notó que podía comprar 7 millones de puntos Pepsi por 700 mil dólares. Así que claramente esto era en realidad una gran oferta. Después de algunas llamadas telefónicas con inversionistas, John reunió el dinero y envió la documentación para reclamar los Jets Harrier. Sin embargo, Pepsi afirmó que su comercial era solo una broma y nunca le enviaron su jet. John decidió demandar a la empresa por publicidad engañosa. Pepsi ganó el caso y modificó su comercial agregando "es broma" al final y subiendo el costo a 700 millones de puntos. Así que una vez más Pepsi se salió con la suya. Sin embargo, para ser honesto, PepsiCo tiene toda una serie de anuncios controvertidos. Por ejemplo, hicieron uno para Mountain Dew y lo describieron así. ¿Ha sido llamado el comercial más racista de la historia? ¿El comercial más racista de todos los tiempos? Y claro, más recientemente, ¿quién olvida el anuncio de Pepsi Vive el Momento, donde Kendall Jenner aparentemente resuelve un disturbio al darle una Pepsi a un policía? En una época de protestas enormes y serias, incluso contra la brutalidad policial, la idea de que una influencer súper rica entregue una Pepsi para resolverlo todo, de repente simplemente parece completamente insensible. Y para muchos simplemente se sintió como una falta de respeto hacia las personas que habían estado protestando durante años o incluso habían sido abusadas o arrestadas. O como lo dijo Saturday Night Live, evité que la policía disparara a personas negras ofreciéndoles una Pepsi. Lo sé, es tierno, ¿verdad? Aunque tiene varios anuncios malos, Pepsi también es reconocida por una de las mejores campañas de marketing de la historia. La histórica rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi, llamada la Guerra de las Colas, ha llevado a ambas a atacarse constantemente en sus anuncios. Pepsi era la segunda refresquera más grande del mundo, detrás de su principal competidor. En 1975, Pepsi casi gana la guerra al lanzar el reto Pepsi. Este fue un experimento donde grabaron a participantes al azar haciendo una prueba de sabor a ciega. Un vaso tenía Coca-Cola y otro vaso tenía Pepsi. La gente no sabía cuál era cuál y se les preguntó cuál preferían. En promedio, más personas eligieron Pepsi. Así que Pepsi comenzó a lanzar enormes campañas publicitarias diciendo al mundo que en pruebas de sabor a ciegas la gente prefiere Pepsi. Coca-Cola negó todo al inicio, asegurando que era imposible y acusando a Pepsi de un experimento sesgado. Después de sus propias pruebas de sabor a ciegas, Coca-Cola obtuvo el mismo resultado. Parecía que más personas preferían Pepsi cuando no veían cuál bebida tomaban. Todo esto parecía indicar que la razón principal por la que Coca-Cola era la número uno en ventas era simplemente por la lealtad a la marca. Esto puso tan nerviosa a Coca-Cola que lanzó la nueva Coca en 1985 y esta nueva fórmula sí obtuvo mejores resultados que Pepsi en pruebas de sabor a ciegas. Pero esto le salió completamente mal a Coca-Cola. Recibieron miles de cartas y llamadas telefónicas de fans enojados que querían de vuelta el sabor original de Coca-Cola. A la gente le molestó mucho que cambiaran la receta, y eventualmente Coca-Cola fue presionada para volver a la Coca-Cola clásica. Pero aquí fue donde Coca-Cola tuvo suerte. La gente estaba tan feliz y agradecida de tener de vuelta el sabor original después de que se los habían quitado, que Coca-Cola pareció aumentar enormemente la lealtad a la marca. La gente ya no mencionaba el reto Pepsi, sino que comentaba el regreso de la Coca-Cola original. Y así que la dura realidad para Pepsi es que, a pesar de todo el éxito que han tenido en los últimos más de 100 años, cuando se trata de la simple batalla entre Coca o Pepsi, la marca Coca sigue siendo la ganadora. Y si quieres saber la verdadera razón por la que Coca-Cola siempre vencerá a la marca Pepsi, haz clic en esta miniatura ahora para descubrir el oscuro secreto del éxito de Coca. Te veo ahí en un segundo. Salud.